Les habla Jorge Garza desde la Ciudad de México. Y bueno, antes de que se me pase, quiero dar un agradecimiento a los organizadores, al doctor Aucar, Merino y Restrepo por la invitación y por tratar de hacer un esfuerzo en que podamos mostrar y compartir lo que estamos haciendo en Latinoamérica. Voy a comenzar la charla con unos materiales que en la parte de la química son de gran interés actualmente y se conocen como MOFs. Los MOFs es un acrónimo del Metal Organic Frameworks y lo que son sistemas cristalinos muy porosos y lo que contiene pues precisamente son moléculas orgánicas como anillos aromáticos y metales. En particular, este ejemplo que estoy poniendo, el metal que está ahí presente es el zinc. ¿Por qué los MOFs son importantes? ¿Y por qué la gente ha trabajado mucho con ellos? Bueno, porque las aplicaciones que tiene, voy a mencionar tres, son muy importantes a nivel tecnológico. Primero, sirven para ser catalizadores para procesos particulares, atrapan o sirven para atrapar ciertas sustancias, también sustancias muy particulares, y también permiten una mezcla de sustancia poder separar alguna de ellas. Esto, por supuesto, a nivel tecnológico, imagínense todas las aplicaciones que pueden tener alrededor con este tipo de estas tres características. Los retos que exhiben los MOFs son precisamente las aplicaciones de las que he hablado. Entonces, la gente ha tratado de diseñar MOFs ad hoc, por ejemplo, para ser catalizadores de un proceso en particular, para poder atrapar una sustancia en particular y para poder separar sustancias de una de ellas en particular. Entonces, el punto aquí es que efectivamente tienen muchas propiedades y la idea es que nosotros podamos ser capaces de modificarlas y de hacer el diseño a, a nuestras necesidades. Entonces, la idea de este seminario pues, es hablar un poco sobre cómo poder abordar un problema de este tipo, porque hay muchas formas de hacerlo. Yo voy a tocar una de ellas y luego, pues, si gustan, conversamos un poco en la sesión de preguntas. Para esto voy a utilizar como pretexto un sistema que está bien caracterizado, muy bien estudiado, que es el óxido de zinc. El óxido de zinc, lo que le estoy presentando aquí, tiene una estructura cristalina, tiene varias fases, pero una de ellas está súper estudiada y bien caracterizada. En diciembre de 2017 apareció una publicación relacionada con el óxido de zinc, pero no de la fase cristalina, sino de nanopartículas del óxido de zinc. Y lo que encontraron algunos autores es que pueden darse aplicaciones biomédicas, en particular actividades anticancerígenas y antimicrobianas. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea dentro del grupo, pues tratar de ver o tratar de elucidar cómo son esas nanopartículas, esos agregados del óxido de zinc. Entonces, cuando uno plantea esa pregunta sobre cómo va a ser la conformación de un clúster, de un cúmulo en particular del sistema que estemos estudiando, en este caso del óxido de zinc, en lo que nosotros tenemos que nos preguntamos es sobre la formación de isómeros. Voy a poner, este es un caso particular con 4 unidades de óxido de zinc. Las esferas rojas representan oxígeno, las grises son zinc. Y de este sistema voy a presentar 3 de ellos. Entonces, no solamente, este es un ejemplo que estoy poniendo, pero estuvimos interesados sobre una composición variada de cúmulos de óxido de zinc. Y entonces, pues el reto ahí es tratar de saber cuáles son los isómeros que van a prevalecer o que tienen una mayor probabilidad de poder ser encontrados en la naturaleza. Voy a comenzar con el óxido de zinc, la unidad, un átomo de oxígeno y un átomo de zinc. Entonces, para este caso, lo que estoy poniendo es una
gráfica, una caricatura de lo que nos presentan siempre en nuestros cursos básicos de interacciones intermoleculares. Cómo depende la energía del sistema cuando un parámetro entre una molécula, entre moléculas o una molécula, en este caso la distancia entre el óxido y el zinc, cómo varía la energía con respecto a ese parámetro geométrico. Y bueno, lo que sabemos es de que este sistema, la distancia que va a prevalecer para ese sistema, pues va a ser aquella donde se encuentra el mínimo de la gráfica de la energía contra, en este caso la distancia óxido-zinc. Sin embargo, cuando tenemos más de un óxido de zinc, o incluso entre ellos, pero con más grados de libertad, puede ser que la superficie de energía potencial no sea tan noble como la que puse hace un rato. Entonces, puede ser que existan muchos mínimos, muchos máximos, y sobre todo que dentro de esos mínimos, muchos de ellos es muy probable que nos representen una estructura que no podamos encontrar en la naturaleza, dado que la energía que tiene puede estar muy alta con respecto al del mínimo global. Entonces, el problema se reduce de la búsqueda de isómeros en un nuevo material sobre la búsqueda del mínimo global. Evidentemente, hacerlo con la fuerza bruta, con las mismas técnicas que nos han enseñado en las matemáticas para encontrar máximos y mínimos, pero explorar toda la superficie de energía potencial sería impráctico. Entonces, lo que ha adoptado mucha gente, lo que hemos adoptado nosotros también, es la búsqueda de esas estructuras moleculares por métodos estocásticos. Entendemos un método estocástico como aquel método en que se basa en la probabilidad de que ocurra un evento. Pues la lámina que estoy mostrándoles es muy representativa de lo que hacemos. O sea, finalmente lo que nosotros hacemos es tirar dados y de acuerdo a los números que nos salen en esos dados, pues los vamos a ligar con las coordenadas de una molécula. Entonces, para ciertas coordenadas de la molécula, pues yo tendré un valor de la energía. Nosotros decidimos optar por la parte del recocido simulado. He tenido cierta colaboración con el doctor William Tiznado en Andrés Bello, en Chile, y él ha estado con otra técnica eh, de, este, de un método estocástico para la búsqueda de nuevos materiales, y bueno, nosotros hemos decidido por recocido simulado, y el doctor Tiznado ha ido por otra vertiente, seguramente lo invitarán para que nos dé un poco sobre su investigación. Pero yo me voy a enfocar en la parte de recocido simulado, que fue una técnica que se desarrolló en los años 80. Quiero comentar dos puntos relevantes del recocido simulado, sus elementos básicos. Dos de ellos son la función de costo, así se le conoce, y en nuestro caso representa la energía del sistema. Y la otra parte que es importante es la generación aleatoria de la variable independiente. En nuestro caso, son las coordenadas atómicas. Entonces, tiramos dados, dependiendo cuáles los puntitos que nos salieron en los dados, me va a representar cierta valor de la coordenada o de las coordenadas atómicas dentro de la molécula, y para esa configuración nosotros lo que vamos a tener es la energía. Y dentro del recocido simulado se dan ciertos pasos para saber si la función de costo, la energía del sistema, cumple con ciertos requisitos, y eso nos va a decir si tomamos en cuenta las coordenadas atómicas que acabamos de generar o si vamos con otra propuesta. En el caso de la cuántica, de lo que nos tiene a nosotros aquí, lo que nos une de la parte de la fisicoquímica teórica, es que en general nosotros lo que queremos es resolver la ecuación de Schrödinger, la ecuación que puse como la ecuación 1. Para resolver esa ecuación, el hamiltoniano, que está representado en la ecuación 2, nos damos cuenta que va a tener un montón de variables, dado que están involucrados núcleos dentro de los sistemas moleculares y electrones. Entonces, los grados de libertad que nosotros podemos tener es inmenso.
Por otro lado, resulta que la ecuación de Schrödinger no admite una solución analítica para un sistema de n electrones. Con 2 electrones ya empezamos a tener problemas. Imagínense cuando tenemos un cúmulo de óxido de zinc con 10 unidades de óxido de zinc. La cosa se pone terrible si tratamos de resolver la ecuación de Schrödinger. Lo que ha hecho la gente es, una vertiente es modelar la función de onda. Dado que no la podemos encontrar de manera analítica, pues lo que hace la gente es modelarla. Propone una forma de la función de onda y a través del principio variacional encontramos la energía del sistema. Dentro de esta vertiente podemos mencionar al método de Hartree-Fock, al método de interacción de configuraciones o al método de multiconfiguraciones. Todos ellos son métodos variacionales. Sin embargo, existen alternativas a ellas que no son variacionales, pero que nos pueden dar una muy buena aproximación a la energía del sistema, como la teoría de perturbaciones de Moller y Plesset o cúmulos acoplados. Hay otra vertiente para poder encontrar la función de costo en nuestros sistemas moleculares y está dado a través de la teoría de funcionales de la densidad. Y pues seguramente han escuchado que hay en el mercado de la teoría de funcionales de densidad, pues toda una gama de funcionales, una jerarquía entre los funcionales de intercambio y correlación. Entonces, eso es lo que tenemos a la mano para poder encontrar la función de costo. Quiero darles un ejemplo de cuánto cuesta evaluar esa energía del sistema. Les estoy presentando un isómero con 6 unidades de óxido de zinc, y si yo quiero utilizar un método como el de cúmulos acoplados con excitaciones simples, dobles y estimadas a triples, si uso 320 cores en una máquina que pueda tener esa capacidad de cores, lo que yo necesito es 15 horas de forma ininterrumpida para poder evaluar la energía. Si voy a través del método de teoría de funcionales de la densidad, pues solamente requiero de 40 cores para hacer uso de ellos por 600 segundos. Sin embargo, si yo utilizo un método semiempírico, lo que voy a necesitar es 2 segundos usando exclusivamente un core. Entonces, lo que decidimos en el grupo para poder abordar este tipo de problemas es precisamente lo que estoy mostrando en la tabla. De todas las posibilidades que nos muestra o que genera el método de recorrido simulado, lo hacemos a través de un método semiempírico. De ahí elegimos ciertos candidatos con ciertos criterios para saber si por ahí puede estar el mínimo global y aplicamos un método de FT. Y si es necesario y si es posible, aplicamos métodos basados en la función de onda. Así es como hemos estado procediendo por varios años. En el caso con el que comencé este ejemplo de 4 unidades de óxido de zinc, resulta que el ganador, el isómero ganador, es el que se presenta hasta arriba. Y bueno, resulta que sí hay una energía apreciable entre el ganador y los otros dos que presenté hace un rato. Para la parte de la búsqueda de isómeros, imponiendo ciertas restricciones, en el grupo de trabajo, un muchacho que acaba de sacar su maestría en química, Juan José García Miranda, generó un código que tiene como acrónimo RISA. Y lo que hace es simplemente aplicar el recocido simulado, pero con varias restricciones. Una primera restricción es poner el sistema que nosotros estamos estudiando dentro de una esfera y de ahí generamos todos los isómeros posibles que nos puedan llevar a la mínima energía. Otra parte que hizo dentro de RISA que es súper importante y que nos va a ayudar justo para los MOF que estamos estudiando es hacer el método estocástico dentro de una celda unitaria con condiciones periódicas. Entonces, el tener una herramienta de ese tipo pues, nos permite estudiar estado sólido, un sistema cristalino. Y no solo eso, sino ya que hizo eso para la celda unitaria, también lo pudo hacer para una superficie, lo cual es muy importante para problemas relacionados con catálisis. Muy bien, entonces, recientemente aplicamos, bueno, Juan José, con su metodología, estudiamos un caso particular que
había estado puesto experimentalmente y que no se había hecho mucho al respecto, y que era la formación de cloruro de sodio, pero en presencia de moléculas de agua. Porque resulta que en la parte cristalina, en la parte experimental, sí existe ese sistema. Uno pensaría que se va a disociar el cloruro de sodio con las aguas, pero no es así. Y bueno, con la metodología que hizo Juan José, el código RISA, pudo aplicarlo para el estudio de estos sistemas. Y bueno, los editores de esta revista nos propusieron que fuera motivo de la portada del 21 de marzo. Otra pregunta que nos intriga como químicos, ya que sabemos cuál es el posible isómero que nos representa el mínimo global, es la conectividad que se tiene entre los isómeros. Entonces recuerden, el ganador es el que se encuentra hasta arriba y la pregunta es, ¿cómo están conectados los óxidos y los átomos de oxígeno y de zinc? Este es un óxido de zinc con un cúmulo de óxido de zinc con 23 unidades de esta molécula. Y lo hice con un software en particular, esta visualización. Dense cuenta las conectividades que nos representa este software. Por supuesto que no quiero calificar el software si es bueno o si es malo, pero resulta que sí hay algunos problemas donde la representación que nosotros como químicos en muchas ocasiones nos sirve para interpretar qué interacciones se están dando en un sistema, pues no nos sirve de mucho. Entonces, lo que nosotros decidimos fue utilizar algún criterio para encontrar la conectividad entre átomos en una molécula o entre las interacciones entre molécula y molécula a través de la densidad electrónica y en particular a través del método de átomos en moléculas propuesta por Richard Bader. Con ese planteamiento que da Bader y sus colegas, pues lo que hace uno es encontrar los puntos donde el gradiente de la densidad es cero y a través de las segundas derivadas caracterizamos la curvatura de esos puntos. Y de esos puntos nosotros podemos entonces dar una interpretación química y en particular nosotros lo que hemos estado interesados es si nos representa o no nos representa una interacción. Para los agregados que les acabo de presentar del óxido de zinc, con 4 unidades, ese sería el ganador, le seguiría un cubo y luego vendría un sistema tipo avioncito, ¿no? Entonces, la conectividad también nos ayuda mucho para poder ver qué tipo de interacciones podemos encontrar en los temas que estamos estudiando. Eso lo hicimos no solamente para 4, lo hicimos para 6, para 8 y así nos la llevamos, ¿no? Entonces, sí creo que es importante tener ciertos criterios basados en conceptos de la química cuántica para poder hablar algo acerca de la conectividad y no quedarnos solamente en lo que nos puede ofrecer un software, ¿no? Bien o mal, finalmente lo que estaba representando un software para poder ver una molécula, pues son ciertos criterios que eligió el programador. Este trabajo lo acabamos de publicar en el año pasado y bueno, pues la contribución que dimos ahí fue cuál era el funcional de intercambio y correlación que representa mejor los clústeres y la parte cristalina del óxido de zinc. Y lamento decir que el B3LIP no es uno de ellos. Bien, entonces, para la búsqueda de los puntos críticos de la densidad electrónica, lo que hicimos en el grupo fue generar un proyecto alrededor de las tarjetas gráficas. Entonces, el proyecto se llama Graphics Processing Unit for Atoms and Molecules, que es el GPU AM. Con este código que corre principalmente sobre tarjetas gráficas, pues podemos hacer el análisis de varias campos escalares y vectoriales definidos dentro de la química cuántica. Quiero mostrarles nada más con esta lámina cuál es el impacto y la importancia de utilizar tarjetas gráficas. Veamos la columna de la derecha, donde tenemos 12 moléculas de agua interaccionando con una molécula de metano. Resulta que se utilizó 16 Core Xeon de la versión de la E52670,
vamos a requerir de 27.170 segundos para encontrar todos los puntos críticos de ese sistema. Sin embargo, si utilizamos una tarjeta gráfica a través del GP1, pues nosotros necesitaríamos solamente 880 segundos con una K80. Esta tarjeta gráfica en particular, pues está fuera del mercado, son números ya más o menos viejitos, y tengo, si están interesados, tengo números con tarjetas de última generación. Entonces, sí es claro que tener un software, un código que nos permita acelerar este tipo de cálculos, pues por una parte nos permite estudiar sistemas más grandes o también que estudiar muchos sistemas pequeños. Este trabajo fue motivo de la portada del Journal of Computational Chemistry de diciembre del 2014. Entonces, con este proyecto, el GP1, lo que hicimos un acrónimo entre tarjetas gráficas y átomos y moléculas, en realidad también tiene detrás un mensaje subliminal y hace referencia a la universidad donde laboramos, a la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, este año, empezando este año, fue motivo de la portada del International Journal of Quantum Chemistry. Quiero mostrar dos ejemplos. Voy bien en tiempo, me quedan 5 minutos. Donde creo que es importante este tipo de técnicas para encontrar cosas nuevas, ¿no? Entonces, en febrero del 2018, en Europa, se mandó una alarma sobre el riesgo que tienen las abejas al estar usando insecticidas como los neonicotinoides. Los neonicotinoides son una gama de insecticidas que se usa en todo el mundo para principalmente la parte agrícola. Entonces, seguramente, si ustedes ponen un insecticida en alguna plantación, están usando un neonicotinoide. En particular, el que más se usa es el imidacloprid. Entonces, en el grupo estábamos interesados por saber cómo era o cómo tratar de ayudar a desechar este insecticida que se queda en tierra o en agua. Si no hace la función que tiene que hacer, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos era ver cómo interactuaba este insecticida con moléculas de agua. Y entonces seguimos la misma técnica. Lo que hicimos fue un método estocástico, después del método estocástico, el análisis de átomos moléculas para saber las interacciones que teníamos. Y resulta que encontramos algo inesperado. Nosotros queríamos saber solamente las interacciones, pero resulta que cuando el agua está involucrada en este sistema, aparece una tautomerización. Y justo ocurre en un sitio de la molécula que está involucrado con la degradación de estos sistemas. Entonces, me parece que el mensaje que quiero enviar es que, pues, efectivamente, la propuesta o el diseño de nuevos materiales, pues también está relacionado con qué queremos que pueda o qué creemos que puedan suceder con ciertos compuestos si los ponemos en ciertas condiciones. Quiero terminar la charla con un MOF. Este MOF, el metal que está involucrado es el indio, y este MOF se utiliza, y este MOF lo que hace es utilizar, lo que hace es captar o atrapar CO2. Los MOFs que se han utilizado recientemente, muchos de ellos han sido diseñados para captar CO2. Y bueno, en unos experimentos se dieron cuenta que si había algunas moléculas de propanol dentro de este MOF, la captación de CO2 se incrementaba. Entonces, bueno, pues se hizo el trabajo en la parte cristalina, sobre el MOF. Se han utilizado, dentro del grupo, se han utilizado técnicas estocásticas para saber cómo la interacción del propanol, el CO2 y el MOF. Y no solamente eso, sino cuáles son las posibles interacciones dentro del cristal y en particular qué cosas o qué sucede a nivel electrónico, sobre todo en la densidad electrónica, para que ciertos procesos ocurran o no ocurran. Quise poner este trabajo que acaba de ser publicado en el Dalton Transactions
y en el cual yo no estoy involucrado, pero sí lo quise presentar. Porque resulta que el doctor Bruno Landeros, que se encuentra como segundo autor, está haciendo una estancia postdoctoral en nuestro grupo y quien está a cargo de y supervisión de él es la doctora Rubicelia Vargas. Entonces, ellos han hecho la parte teórica sobre esto, la parte aplicativa teórica sobre esto, pero sí hemos estado involucrados en modificar el código, en corregir el código de acuerdo a las necesidades que se están teniendo y bueno, de alguna manera lo que estamos haciendo es dar un soporte a lo que estamos dando, ¿no? Evidentemente, en la parte experimental en la cual está sustentado esto, pues lo hacen personas que no están el grupo de teórica, pero que sí están en la parte experimental. El doctor Illich Argel Ibarra está involucrado con eso. Y entonces hemos estado trabajando con él, ¿no? Yo en particular he estado trabajando con unos MOFs sobre un proyecto, el cual ahorita ya estamos arrancando, ¿no? Muy bien, entonces quisiera concluir, son 10:29 con esto y para que haya una sesión de preguntas, ¿no? Las conclusiones que puedo dar es de que la búsqueda de los nuevos materiales con métodos estocásticos, pues es necesario. O sea, hacer un barrido de toda la superficie de energía potencial que nos puedan presentar estos materiales es imposible. Entonces tenemos que hacerlo con métodos estocásticos y nosotros lo que proponemos es RISA, el código RISA, para la búsqueda de las posibles interacciones, los posibles isómeros en moléculas, pero sobre todo nosotros estamos interesados en la parte de sistemas cristalinos. En particular, ahora estamos nosotros apuntando sobre los MOFs. Por otro lado, sí consideramos que como químicos es importante hacer un análisis de lo que sucede en la densidad electrónica y pues nosotros hemos visto que la teoría de átomos en moléculas es útil para este tipo de estudios. Eh, Quiero agradecer a los colaboradores que han estado en los trabajos que les mencioné. Todos ellos han estado involucrados sobre esto. Y pues no solamente son de la universidad a la que pertenezco, sí, otras universidades dentro de México y otras universidades en otros países como Colombia o como Chile. Quiero terminar esto agradeciendo a la Universidad Autónoma Metropolitana. En Iztapalapa, pues todas las facilidades que me han dado para hacer la investigación ahí. He tenido manga ancha para poder hacer lo que quieran aparte de investigación y a CONACYT por los fondos que me ha otorgado. Les pongo ahí la página de web y el correo electrónico. Muchas gracias.